Mendoza estamos esperando justicia. Mendoza es una de las únicas provincias que todavía no ha empezado con ninguno de los juicios. En San Juan sí, las causas ya han avanzado y de alguna manera, no te diría alegría, pero sí por lo menos satisfacción de que de un tiempo a esta parte se está tratando el tema, de que hay más información, de que incluso en las escuelas, en los libros de texto, cosa que hace unos años atrás esto no existía, o era una información que trataba de ocultarse. De todas maneras, siempre el tema es, bueno, saber la verdad. Es una búsqueda constante, te podría decir. Desde saber, bueno, qué es lo que pasó, hasta el día de hoy en el caso de mi mamá, porque si bien los dos estuvieron desaparecidos, mi papá, el cadáver, digamos, fue recuperado. Se lo dieron después de un tiempo. Pero mi mamá todavía hasta el día de hoy estamos esperando a ver qué es lo que pasó. Necesidad de saber una verdad que sin duda es a la vez doloroso e impactante, porque está esa sensación de querer saber, pero por el otro lado, el realmente conocer qué fue lo que les pasó, ¿no? Sí, por ahí, la parte, digamos, de lo que fueron los campos de concentración es lo que vos no querés saber. Y de hecho por ahí con la gente que uno puede llegar a hablar, que es sobreviviente, justo esa parte no te la cuentan. Sí se cuentan la parte de la integración, la parte de la solidaridad que existía entre los presos. Y en el caso de mi mamá sí hay muchísimas incógnitas que quisiéramos saber ahora, que si bien, digamos, están los juicios o hay algunas puntas, algunas pistas que ya se van teniendo, pero todavía la investigación, digamos, está, te diría, como hace un montón de años atrás, que es cuando mi abuela empezó a hacer todos los trámites para dar con el paradero de su hija, ¿no? De todas maneras, las causas parece que avanzan, pero a un paso bastante lento, mucho más lento de lo que uno quisiera, ¿no? Y para que esto del proceso a ustedes les tocara de cerca, bueno, la historia familiar tiene bastante que ver. Sos hija de Marta Zaroff y Alfredo Leruc. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, Marta Zaroff, los dos más que nada son de acá de San Martín. Marta iba a la escuela de San Vicente, salió de la escuela, se recibió de maestra. Hay varias profesoras que ahora son colegas mías, que han sido compañeras de ellas. Y Alfredo iba a la escuela comercial, no estudió en la universidad, no quiso seguir estudiando en la universidad, pero tenía una imprenta. Y a raíz de esa imprenta es donde él hacía más, digamos, su militancia, a través de sacar panfletos, lograr, digamos, que algunas declaraciones de los presos que estaban detenidos en ese momento en la cárcel de acá de Mendoza pudieran sacar declaraciones, y bueno, esa es una de las causas por las cuales empiezan a ser buscados los dos, aparte, digamos, de su militancia en la juventud peronista, ¿no? A raíz de esos panfletos, que es lo que empiezan a buscar, se empieza a pedir el pedido de captura de los dos. Y en el 75 es donde ya directamente hacen un primer allanamiento en mi casa, en la casa de mis abuelos, para llevarse a mi papá, y bueno, como él logra escapar, digamos, de ese operativo, lo llevan a mi abuelo, detenido. Venían por uno y se llevaron a otro. Y estuvo incomunicado durante un mes en la cárcel de Mendoza, y después lo dejaron en libertad. Pero esto fue antes del 76. Ya a partir del 76 es cuando mis papás tienen que pasar, digamos, a la clandestinidad, porque tenían pedido de captura, habían incluso algunos identikits que ya habían empezado a circular. Entonces por esa razón se trasladan a San Juan, y en San Juan es donde los toman, donde desaparece mi mamá y donde cae muerto mi papá en un fusilamiento. Para esa época vos eras muy chica. Sí, yo nací en el 74. Esto te estoy hablando de septiembre del 76, así que tenía 2 años y un poquito. Y mi hermano nace en abril del 76, así que mi hermano tenía 7 meses. Lo más loco de todo es que mi hermano lo devuelven. Y esa es una parte de la historia que no tenemos en clara, digamos. ¿Quién es el que lo devuelve o en qué condiciones? Porque la noche en que lo dejan a mi hermano en la puerta de la casa de mis abuelos, que fue después de la muerte de mi papá, algunos vecinos dicen o aseguran que había un jeep del ejército esperando en otra esquina. Así que lo que no sabemos es si lo trajo el ejército, si en ese momento la tenían a mi mamá prisionera, no sabemos más nada. O sea, esa parte corresponde a todas conjeturas que se pueden llegar a hacer, pero no tenemos datos ciertos. Y el último dato que sí tenemos de una causa que se abrió acá en Mendoza, porque la causa tanto de mi mamá como de mi papá está abierta en San Juan, en los tribunales federales de San Juan. Acá en Mendoza se abrió una causa por un testigo que, digamos, estuvo preso en Papagayos, en el centro que funcionaba en Papagayos, y que había declarado haber visto a 2 mujeres, y por una de las descripciones parecía que una de ellas era mi mamá.
Las fechas él no recordaba muy bien. Él lo que sí recordaba era que una de las fiestas había pasado en ese centro clandestino. Nosotros calculamos que por las fechas de ajuste entre noviembre y diciembre del 76. Me pidieron a mí del juzgado federal que llevara fotos de mi mamá para ver si él podía hacer un reconocimiento y él reconoció que sí, que ella era una de las mujeres que había visto en ese centro clandestino. Si volvemos un poco para atrás, cuando tus padres huyen, ¿por qué no te llevaron con ellos? Bueno, mirá, eso se lo tendría que preguntar a ellos. Lo que mis abuelos por ahí me han podido decir es que, bueno, el problema era que yo ya hablaba. Y a pesar de que era chiquita, lo mismo, era, qué sé yo, como peligroso. Ellos siempre intentaban que los familiares supieran lo menos posible de sus actividades, cosa de resguardarlos de alguna manera. Resguardarlos porque, bueno, por el momento que se estaba viviendo. Y bueno, mi hermano era muy bebé, así que por eso supongo que sí estaba él y yo no. De todas maneras, bueno, siempre trataron de cuidar bastante a sus familiares. Y bueno, el caso de lo de mi hermano, te diría que es algo que no, todavía hasta el día de hoy nos parece casi imposible. Vos escuchás ahora toda la búsqueda de abuelas y no podemos creer que mi hermano lo hayan devuelto. No sabemos cómo. Por eso te digo, hay partes de la historia que se pierden, pero es casi una cosa increíble. A pesar de todo el dolor, la alegría de tener a tu hermano. Sí, bueno, por eso te digo, ese momento, como vos decías, bien, fue bastante impactante. Por un lado la alegría de que aparece el nieto, pero de ahí en más la incertidumbre de no saber más nada de la hija, porque desde ese día fue donde ya no hubo más ni notas, ni nada de nada. Y mi abuela, bueno, ahí fue donde ella empieza su búsqueda a través de los primeros recursos de amparo, cartas al obispado, cartas al Ministerio del Interior, es decir, todas las puertas que se podían golpear, fue y las golpeó. E incluso hasta fue directamente al RIN2 y a preguntar por su hija y bueno, nadie le daba ninguna explicación. Ahí ella comenzó a trabajar, digamos, para bueno, tratar de ver dónde podía llegar a encontrar a su hija, pero sin ningún resultado. Con respecto a tu papá, Alfredo Oreru, ¿cómo toman ustedes conocimiento de la muerte de él? Y mi abuela fue a través de la radio, o sea, no se lo comunican a ella, sino que en la radio dan un comunicado, el ejército da un comunicado que habían logrado abatir a 2 altos guerrilleros en San Juan y uno de ellos era el apodo que tenía mi papá, que le decían el Flaco. Entonces los vecinos son los que escuchan la noticia y vienen a contarle a mi abuela. Bueno, ahí empieza también toda una peripecia para poder tener el cadáver, porque no se lo daban ahí nomás. Estuvo en el hospital de San Juan un tiempo y bueno, hasta que fueron mis 2 abuelos a reconocerlo y a retirarlo, que también no es que se los dieron tan fácilmente, digamos, pero bueno, por lo menos lo pudieron recuperar. Y esto te estaría diciendo noviembre aproximadamente, sí, no, septiembre del 76.